24. Consumo de oxígeno. Concepto, bases fisiológicas y aplicaciones. Introducción. Utilizamos el término consumo de oxígeno, VO2, para expresar un parámetro fisiológico que indica la cantidad de oxígeno que se consume o utiliza en el organismo por unidad de tiempo. La medición directa o la estimulación indirecta de este parámetro permite la cuantificación del metabolismo energético, ya que el oxígeno se utiliza como comburente en todas las combustiones que tienen lugar en las células y que permiten la transformación de la energía química, entre paréntesis, que se encuentra en los enlaces químicos de los principios inmediatos nutricionales, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. En la energía mecánica, entre paréntesis, contracción muscular y trabajo celular. El oxígeno que consume un sujeto en situación fisiológica de reposo absoluto nos indica el denominado metabolismo basal y se ha calculado que corresponde aproximadamente a 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal y minuto. Este es el valor que equivale a un MET o unidad metabólica y refleja el gasto energético que precisa un organismo para mantener sus constantes vitales. A medida que se establece una mayor demanda energética, el consumo de oxígeno va siendo cada vez mayor. Cuando se irá viendo a lo largo del capítulo, el VO2 máximo que un sujeto puede llegar a utilizar dependerá de todos aquellos factores que intervienen en el recorrido que han de seguir las moléculas de oxígeno procedentes del aire atmosférico hasta llegar al interior de las mitocondrias, donde se reducen y se unen a los átomos de hidrógeno para formar agua al final de una serie de complejas reacciones, liberando una gran cantidad de energía. Factores determinantes del VO2. Como acabamos de definir, el consumo de oxígeno expresa en cada momento las necesidades metabólicas del organismo. El oxígeno necesita ser absorbido en los pulmones y transportado hasta las mitocondrias celulares mediante la circulación sanguínea. Todos los componentes del sistema de absorción y transporte del oxígeno determinan el VO2 y según la ecuación de Fick se pueden expresar de la siguiente forma. VO2 igual Q por D entre paréntesis A menos B, cierro paréntesis O2, donde Q es el gasto cardíaco y D entre paréntesis A menos B, cierro paréntesis O2, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, la diferencia existente entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. El primer factor, gasto cardíaco, implica fundamentalmente a la función cardíaca del individuo, mientras que en el segundo factor, D entre paréntesis A menos B, cierro paréntesis O2, participan numerosas funciones fisiológicas. El contenido arterial de oxígeno depende de la cantidad de oxígeno presente en el aire atmosférico y que atraviesa la membrana alveolo-capilar, entre paréntesis factores ambientales y pulmonares, y de la concentración de hemoglobina en sangre y del número de hematíes, entre paréntesis factores hematológicos, mientras que el contenido de oxígeno en la sangre varía en función de cuánto oxígeno ha abandonado la sangre para difundir a los tejidos. Este parámetro está en función de la redistribución y la vascularización tisular y de la capacidad mitocondrial fundamentalmente, en la que hemos de considerar la masa mitocondrial y la capacidad enzimática oxidativa, entre paréntesis figura 24.1. El gasto cardíaco puede variar desde su valor en reposo, entre paréntesis unos 5 litros por minuto aproximadamente, hasta multiplicarse por 6 veces en el ejercicio máximo, dependiendo de la capacidad y el grado de entrenamiento de cada individuo. La masa del ventrículo izquierdo presenta una correlación muy elevada con el consumo máximo de oxígeno, entre paréntesis Saito 2004. La diferencia arteriovenosa de oxígeno en condiciones de reposo es de unos 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre,
que puede llegar a ser de hasta 15 a 17 mililitros en ejercicio máximo, dependiendo de la capacidad de extraer oxígeno por los tejidos en cada sujeto. Teniendo en cuenta que la sangre arterial transporta aproximadamente unos 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, la sangre venosa queda muy desaturada en el ejercicio intenso, mientras que en condiciones de reposo la saturación será aproximadamente del 75%. En la sangre arterial influye la presión parcial de O2, que está en relación con la altitud. La concentración de hemoglobina y la presencia de carboxihemoglobina junto con la volemia condicionan la capacidad de transporte arterial. En este sentido, es fundamental la redistribución de los flujos pulmonares y sistémicos que se producen durante el ejercicio, derivando parte de la sangre de los territorios inactivos a los territorios activos. Obviamente es necesaria la adecuación de la ventilación pulmonar a los requerimientos circulatorios. En la sangre venosa, el factor determinante es la extracción de oxígeno por los tejidos. Las diferencias en la cantidad y calidad de la hemoglobina, así como el pH y la temperatura, determinan un desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina, que refleja una pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para favorecer la difusión del mismo a los tejidos. La redistribución del flujo sanguíneo, la masa muscular que actúa y el grado de adaptación de las fibras musculares son también factores importantes. Sobre ellos influye de forma importante el grado de acondicionamiento físico o de entrenamiento del sujeto, que puede aumentar la diferencia arteriovenosa hasta en un 10% sin que para ello intervengan mecanismos o factores centrales. Por lo tanto, en la diferencia arteriovenosa de oxígeno juegan un papel importante un grupo de factores que podríamos llamar periféricos, para diferenciarlos de aquellos que se refieren a la función cardíaca y de todos los que afectan a la ventilación y difusión de los gases respiratorios desde los alvéolos pulmonares al torrente sanguíneo. Las características tisulares locales, o en nuestro caso, la capacidad del músculo esquelético activo para extraer el oxígeno que llega a través de la sangre arterial, suponen un factor fundamental en la capacidad global del organismo para consumir oxígeno. La capilarización, entre paréntesis, número de capilares por unidad de peso tisular, el predominio de fibras tipo 1 o tipo 2, la masa mitocondrial y la actividad enzimática oxidativa, entre paréntesis, ciclo de Krebs, beta oxidación, cadena respiratoria, son factores muy importantes a la hora de considerar el VO2, ya que de ellos va a depender en gran cantidad la capacidad de utilización del oxígeno por el músculo esquelético y por tanto la diferencia arteriovenosa en contenido de O2. Otro factor condicionante son los mecanismos de ventilación y difusión de los gases respiratorios a nivel pulmonar. La concentración de oxígeno en el aire inspirado, la permeabilidad de la vía aérea, la mecánica ventilatoria, la vascularización o la perfusión pulmonar, la ventilación alveolar y la capacidad de difusión de los gases respiratorios a través de la membrana alveolo-capilar condicionan la cantidad de oxígeno en la sangre arterial. Por tanto, las alteraciones en cualquiera de estos niveles pueden ser en última instancia limitantes del consumo máximo de oxígeno. Respuesta del consumo de oxígeno durante el ejercicio. Cinética del consumo de oxígeno. La actividad física, así como cualquier aumento de actividad metabólica por encima de la situación de reposo absoluto, entre paréntesis, por ejemplo, la digestión, provocará en el organismo un aumento del consumo de oxígeno. Cuantitativamente es el trabajo muscular el que más demanda de oxígeno va a generar. Está claro que a mayor trabajo muscular, mayor serán las necesidades de oxígeno.
Según vamos aumentando, por tanto, la intensidad del ejercicio, mayor será el VO2. Cuando estudiamos la respuesta de los parámetros fisiológicos al ejercicio en el laboratorio, normalmente estudiamos dos situaciones. Una en la que vamos aumentando progresivamente la intensidad del ejercicio hasta llegar al máximo que logra el sujeto, entre paréntesis, en el caso de querer conseguir un esfuerzo máximo. Y otra en la que mantenemos una intensidad de ejercicio constante durante un tiempo determinado que en condiciones normales no suele ser inferior a 20 minutos ni superior a 1 hora. En el primer caso hablamos de ejercicio incremental y en el segundo de ejercicio de estado estable o carga constante. Respuesta del VO2 al ejercicio incremental. El consumo de oxígeno presenta una relación lineal con la intensidad del ejercicio. A mayor intensidad de ejercicio, mayor VO2. Entre paréntesis, figura 24.2. Esta relación mantiene su linealidad durante las cargas de trabajo submáximas, pero la pierde si el sujeto es capaz de aumentar la intensidad de ejercicio una vez que ha llegado a su máxima cantidad de consumir oxígeno o VO2 máximo. En este caso se produciría gráficamente una meseta, es decir, el VO2 se mantendría estable a pesar de que se aumente la intensidad del ejercicio. Entre paréntesis, figura 24.3. La dependiente de la recta puede variar en función de diversos factores, como la obesidad o diversos tipos de patología. Sin embargo, podemos adjudicar a cada intensidad de trabajo un determinado VO2. Algunos autores, entre paréntesis, Solatz, 1998, defienden que la presencia del componente lento en la cinética del VO2, entre paréntesis que explicaremos más adelante, implica que durante una prueba de fuerza incremental, después de haber superado el umbral láctico, la relación entre el VO2 y el trabajo realizado tiene que ser curvilínea, entre paréntesis, figura 24.4. La intensidad de trabajo a la cual se produce esta pérdida de proporcionalidad ha sido denominada punto de cambio en el VO2. Esta cinética refleja una pérdida de eficiencia mecánica muscular, considerándose los siguientes factores como contribuyentes a este hecho: aumento de la ventilación pulmonar, acumulación de lactato sanguíneo y de hidrógeno, aumento en la concentración de catecolaminas plasmáticas, aumento de la temperatura muscular, reclutamiento de las fibras musculares tipo 2, entre paréntesis, Solatz 2001. Respuesta del VO2 a un ejercicio de carga constante. El consumo de oxígeno se ajusta a cada intensidad constante de ejercicio tras un periodo de adaptación para posteriormente estabilizarse. La fase de adaptación es más o menos rápida en función de la intensidad de trabajo requerida y de la cinética del consumo de oxígeno de cada sujeto. La respuesta de la cinética del VO2 al ejercicio depende de la intensidad del mismo, entre paréntesis, ligero, moderado, intenso, muy intenso, extremo. En cada uno de estos dominios hay una primera respuesta rápida cardiodinámica, entre paréntesis, fase 1, seguida de un aumento monoexponencial del VO2, hasta alcanzar un VO2 constante o estado estable. En intensidades elevadas, este estado estable puede tardar en conseguirse, entre paréntesis, o no alcanzarse, debido al componente lento de la cinética del VO2. El tipo de fibras musculares y la capilarización muscular influye en la cinética del VO2. En ejercicios a cargas constantes que impliquen intensidades por debajo del umbral láctico,
El VO2 muestra un aumento monoexponencial desde el principio del ejercicio hasta alcanzar un estado estable en aproximadamente 3 minutos, llamado componente rápido del VO2. Durante la realización de ejercicios a cargas constantes que impliquen intensidades por encima del umbral láctico, la cinética del VO2 se desvía del patrón observado a intensidades por debajo del umbral, con un componente adicional retardado que se aleja del patrón monoexponencial. Diferentes autores han descrito la existencia de un segundo componente en la cinética del VO2, que aparece tras un aumento exponencial e inicial y que impide alcanzar un estado estable. Se le denomina componente lento del VO2, entre paréntesis figura 24.5. En ocasiones, el VO2 se estabiliza al cabo de unos 10 a 15 minutos. Este aumento de VO2 supone un coste adicional de O2 mayor de lo previsto por la relación lineal entre el VO2 y la carga de trabajo existente a intensidades menores del UL, y por tanto expresa una cierta pérdida de eficiencia locomotora, entre paréntesis, al necesitar más oxígeno para mantener esa misma intensidad. Se piensa que este componente lento se debe al reclutamiento progresivo de fibras tipo 2, entre paréntesis Garland 2004, o al reclutamiento de unidades motoras adicionales tipo 1 y tipo 2, entre paréntesis Krustrup 2004. Por lo tanto, su origen puede radicar en el patrón de diferentes tipos de fibras musculares, las diferencias en la eficiencia de contracción y en la actividad de las enzimas oxidativas entre las fibras tipo 1 y tipo 2 podrían ser responsables de los distintos comportamientos del VO2 en respuesta a un ejercicio de intensidad constante, entre paréntesis Prigle 2003. La menor eficiencia refleja un coste más elevado de fosfatos para la producción de la fuerza requerida, más que un elevado coste de oxígeno para la producción de dichos fosfatos, entre paréntesis WIP 2002. Estudios realizados en niños y adolescentes demuestran que la elevación exponencial del VO2 es más elevada en los niños que en los adultos y que a intensidades del ejercicio superiores al umbral anaeróbico, el componente lento del VO2 está atenuado. No se han descrito diferencias entre sexos a intensidades bajas y moderadas de ejercicio, aunque sí se han identificado a intensidades superiores al umbral anaeróbico, entre paréntesis Faulkner 2003. Concepto de consumo máximo de oxígeno VO2. Se define el VO2 máximo como la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. En realidad, el factor limitante es la capacidad de utilizar el oxígeno, ya que siempre la sangre venosa contiene oxígeno y la cantidad de oxígeno transportado es siempre superior a la cantidad de oxígeno utilizado. El oxígeno consumido en nuestra mitocondria equivale al oxígeno absorbido en nuestros alveolos, ya que la función del sistema ventilatorio es permitir que la sangre reponga a su paso por los capilares pulmonares el oxígeno que le ha sido extraído en los capilares sistémicos. El VO2 máximo se expresa normalmente en cantidades absolutas, entre paréntesis mililitros por minuto, o en cantidades relativas al peso corporal del sujeto, mililitro por kilogramo por minuto. El VO2 máximo es un parámetro indicador de la capacidad funcional de los individuos o de su potencia aeróbica. La variabilidad existente entre los diferentes sujetos es amplia y depende de diferentes factores. Dotación genética. La herencia puede condicionar hasta un 70% del VO2 máximo. Los resultados del heritaje
Family Study, entre paréntesis, 1999, demuestran que la herencia del VO2 máximo entre adultos sedentarios después de ajustarla para las variables edad, sexo, masa corporal y composición corporal sería hasta de un 50% de la variancia fenotípica total, aunque dicho valor se vería aumentado por factores familiares no genéticos. Además, la entrenabilidad del VO2 máximo se caracteriza por un grado importante de agresión familiar, de manera que algunas familias se caracterizan por un patrón de alta entrenabilidad y otras por presentar una respuesta muy baja. Edad. El VO2 máximo aumenta gradualmente desde el nacimiento, paralelo a la ganancia de peso corporal. Los niños tienen un VO2 máximo elevado normalizado con respecto al peso corporal, alcanzándose un máximo en el intervalo de los 18 a los 25 años de edad. A partir de esta edad, el VO2 máximo va disminuyendo gradualmente. Existen datos para afirmar que se produce un descenso del 10% del VO2 máximo por década en varones y en mujeres independientemente del nivel de actividad física. Algunos estudios demuestran que la pérdida absoluta de capacidad aeróbica máxima expresada como VO2 máximo, entre paréntesis, pero no la relativa, que se produce con la edad puede ser mayor en personas con un alto nivel de actividad física comparadas con personas sedentarias de la misma edad. Entre paréntesis, Tanaka 1997. Hay diversos factores responsables de este declive, entre los que destacamos la pérdida de masa muscular, la disminución de la frecuencia cardíaca máxima y la reducción del volumen sanguíneo. Entre paréntesis, Ito 2001. Con respecto a este último factor, parece que la reducción del volumen sanguíneo no se debe al envejecimiento propiamente dicho, sino que sería más bien la consecuencia de ir adquiriendo un estilo de vida cada vez más sedentario. Se ha demostrado que las personas físicamente activas no experimentan esta reducción de volumen sanguíneo con la edad. Sobre el descenso de la frecuencia cardíaca máxima, el entrenamiento no tiene ningún efecto, pero sí sobre la pérdida de masa muscular, ya que el peso libre de grasa puede mantenerse mediante la realización de ejercicio. Entre paréntesis, Hawkins 2003. La sarcopenia o pérdida de masa muscular contribuye a la reducción del VO2 máximo asociada a la edad debido fundamentalmente a un menor volumen sanguíneo y volumen sistólico, más que a un efecto directo del potencial del propio músculo para consumir oxígeno. Los valores tanto del volumen sanguíneo como del volumen sistólico en reposo presentan una elevada correlación con la masa magra corporal en las personas de edad avanzada. Entre paréntesis, Hunt 1998. Composición corporal. El VO2 máximo depende especialmente del peso magro o libre de grasa, de manera que a mayor masa muscular, mayor será el VO2 máximo. Sexo. Para cualquier edad y condición física, el VO2 máximo es más elevado en los varones que en las mujeres. En estas diferencias parecen intervenir varios factores, entre los que se encuentran la composición corporal, factores de función cardiovascular, factores hormonales e incluso la menor concentración de hemoglobina que presentan las mujeres después de la pubertad. Cabe destacar tanto la importancia de la función cardíaca como de la función vascular. Con respecto a la función vascular, la distensibilidad arterial total es un determinante importante de consumo de oxígeno pico. Una distensibilidad reducida aumenta la sobrecarga del ventrículo izquierdo y afecta de forma negativa a la perfusión coronaria. Entre paréntesis, de Baker 2001.
En niños prepuberales, la concentración de hemoglobina es prácticamente idéntica, por lo que no influye en las diferencias en el VO2 máximo. Se atribuye a la composición corporal dos partes de las diferencias entre ambos sexos. Estudios recientes han demostrado que el volumen sistólico en el máximo esfuerzo de los niños es algo mayor que en las niñas, lo cual contribuye también a las diferencias en VO2 máximo. Este mayor volumen sistólico se podría atribuir a un tamaño cardíaco relativamente mayor en los niños, y si bien no todos los autores están de acuerdo en estas diferencias, más bien podría deberse a los factores que afectan al volumen sistólico durante el ejercicio: función de la bomba muscular esquelética, resistencias vasculares, respuesta adrenérgica, que al tamaño intrínseco del ventrículo izquierdo, entre paréntesis Rowland 2000. Grado de entrenamiento o acondicionamiento físico. El entrenamiento físico puede inducir aumentos sustanciales en el valor de VO2 máximo. Esto se observa a todos los niveles, llegando a experimentar importantes grados de mejora relativa desde los sujetos con discapacidades funcionales, entre paréntesis cardiópatas, hasta los atletas de alto nivel, entre paréntesis se pueden conseguir mejoras de hasta un 20%. Hay que tener en cuenta que las personas ya entrenadas experimentarán una mejora relativa menor, ya que la capacidad de adaptación del organismo al entrenamiento es limitada. Concepto de VO2 pico, su importancia en las aplicaciones clínicas. La determinación del VO2 máximo exige la aparición de determinados criterios durante la realización de un ejercicio incremental hasta el máximo esfuerzo. Entre paréntesis referimos al lector al apartado de criterios de determinación de VO2 máximo. El nivel de exigencia requerido por parte del sujeto no siempre se alcanza debido a diversos factores, de manera que en muchas de las pruebas realizadas no se cumplirán los criterios objetivos que definen VO2 máximo. Las principales causas, además de la voluntad del sujeto, son el estado físico del mismo, la motivación y en ocasiones la decisión de los propios facultativos de no permitir alcanzar el agotamiento por posibles riesgos que podrían asumirse en cada caso. Cuando esto ocurre, no podemos hablar de VO2 máximo y lo definimos como VO2 pico, haciendo referencia al máximo valor de VO2 que se ha alcanzado en una prueba determinada y que no cumple con los criterios de maximalidad. Es bastante frecuente encontrarnos esta situación en las pruebas clínicas, entre paréntesis cardiópatas, neumópatas, así como en sujetos sedentarios o personas de edad avanzada. En la figura 24.6 aparece un ejemplo de determinación de VO2 pico frente a VO2 máximo. Posibles mecanismos limitantes del VO2 máximo. Ya en 1923, Hill y sus colaboradores demostraron que al correr el requerimiento de oxígeno aumenta continuamente según aumenta la velocidad, llegando a valores muy elevados a las velocidades más altas. Sin embargo, la captación real de oxígeno alcanza un valor máximo, a partir del cual no se puede realizar más esfuerzo. La captación de oxígeno puede llegar a su máximo y permanecer constante únicamente porque no puede elevarse más debido a las limitaciones de los sistemas circulatorio y respiratorio. Como indica la ley de Fick, el VO2 máximo depende de la máxima capacidad del corazón para bombear sangre, entre paréntesis, gasto cardíaco, y de la máxima diferencia en el contenido arteriovenoso de oxígeno, parámetro en el que, como hemos analizado, influyen numerosas funciones fisiológicas, entre paréntesis, intercambio gaseoso, transporte de oxígeno, distribución a los tejidos, capacidad de utilización del oxígeno por las células.
¿Cuál de todos estos factores es el que pone límite al VO2 máximo? Parece que no existe un único responsable y que en determinados tipos de sujeto puede prevalecer un factor sobre el resto. Hoppeler y Weibel han descrito el concepto de simorfosis, el cual sugiere que la estructura y la función están ligadas, de manera que ninguna de ellas está presente en exceso y que todos los sistemas se ajustan al máximo consumo de oxígeno. El resultado de la simorfosis sería el diseño de órganos optimizados para la función que realizan. Sin embargo, los mismos autores que proponen la hipótesis encontraron que, por ejemplo, la capacidad de difusión pulmonar está solo parcialmente ajustada al VO2 máximo, de manera que algunas especies tienen un exceso de capacidad de difusión y otras no, especialmente las especies pequeñas o entrenadas físicamente. No obstante, en estudios que incluían numerosas especies, observaron que el gasto cardíaco máximo, el volumen mitocondrial y el volumen capilar varía alométricamente con la masa corporal, pero con el mismo exponente que el VO2 máximo, de tal modo que la mitocondria tiene la misma tasa de fosforilación oxidativa en todos los mamíferos, y lo mismo ocurre con el gasto cardíaco y el volumen capilar. Esto es una clara demostración de simorfosis. Entre paréntesis, Weibel 1992, Hoppeler 2000. Existen en la literatura datos suficientes para afirmar que existen limitaciones tanto centrales como periféricas al consumo de oxígeno, que representan por un lado la oferta o la disponibilidad de oxígeno y por otro la capacidad de utilización, de manera que el máximo consumo de oxígeno está determinado por factores como el máximo gasto cardíaco, que se asocia y en algunos sujetos por la ventilación máxima y el intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar. Una de las principales demostraciones de que el aporte de oxígeno es un limitante del máximo consumo de oxígeno es la observación de que la elevación de la concentración de hemoglobina sanguínea conduce a un aumento del máximo consumo de oxígeno durante el ejercicio. Factores centrales. Con respecto a la función cardíaca, algunos estudios demuestran que a intensidades de ejercicio muy elevadas, los mecanismos de regulación de la función cardiovascular desencadenan una respuesta de vasoconstricción, refleja que reducirá la disponibilidad de oxígeno a nivel celular. Por otra parte, la capacidad de bombeo del corazón es a la vez dependiente y determinante de su propio aporte de oxígeno. Por tanto, si el gasto cardíaco, como parece que así ocurre, alcanza un valor máximo que se estabiliza a pesar de aumentar la intensidad del ejercicio, entre paréntesis, fenómeno de meseta, la causa de no poder aumentar el VO2 máximo sería una meseta en el aporte de oxígeno al miocardio, lo que a su vez provocaría el desarrollo de una isquemia miocárdica que empeoraría si el ejercicio continúa. Para prevenir esta isquemia, mecanismos reguladores impedirían continuar el ejercicio antes que se produjera esta limitación del flujo coronario, de manera que la función cardiovascular limita la capacidad máxima de ejercicio, probablemente como resultado de una limitación en el aporte de oxígeno al miocardio. Entre paréntesis, Noakes 1998. Estudios realizados en animales han demostrado que el pericardio limita el consumo máximo de oxígeno, limitando el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco durante el ejercicio máximo. Entre paréntesis, Strike Gundersen 1986. El sistema respiratorio puede ser el responsable de limitar el VO2 máximo,
en los sujetos con una importante adaptación al entrenamiento de resistencia y que consiguen gastos cardíacos muy elevados. En estos sujetos, el paso de la sangre por el sistema pulmonar sería tan rápido que no permitiría la oxigenación completa de la misma, observándose a intensidades máximas disminuciones en la saturación arterial de oxígeno e hipoxemia. Esta limitación no se produce en sujetos con menor grado de adaptación o sedentarios, en los cuales el gasto cardíaco máximo alcanzado nunca supondría un problema a la hora de permitir un acuerdo intercambio gaseoso a nivel capilar pulmonar. La hiperoxia permite aumentar el VO2 máximo en aquellos atletas de resistencia en los que se produce una hipoxemia a intensidades elevadas de ejercicio. Dicho efecto no se observa en los deportistas que no hacen hipoxemia respirando aire normal. Entre paréntesis, Powers, 1989. Capacidad de transporte de oxígeno. El aumento en la concentración de hemoglobina permite aumentar el VO2 máximo. Factores periféricos. Masa mitocondrial. El aporte y o la utilización de O2 en las mitocondrias puede llegar a limitar la potencia aeróbica, la disponibilidad de oxígeno y la capacidad oxidativa mitocondrial interactúan para determinar el VO2 máximo. Los sujetos no entrenados no parecen estar limitados por la disponibilidad de oxígeno en las células, sino más bien por su capacidad de utilización. De alguna manera podemos afirmar que los sujetos entrenados podrían consumir más oxígeno si se lo ofreciéramos a las mitocondrias, mientras que los sedentarios no disponen de la maquinaria aeróbica celular necesaria para que el aporte de oxígeno resulte insuficiente. Los estudios de Hoppeler y Weibel, entre paréntesis 2000, concluyen que el consumo máximo de oxígeno está limitado por el tamaño de la masa mitocondrial. Densidad capilar. Está suficientemente demostrado que la densidad capilar en el músculo esquelético aumenta con el entrenamiento de resistencia. El principal significado de esta adaptación al entrenamiento es mantener o prolongar el tiempo de tránsito de la sangre por los capilares musculares. Esto permite mejorar el aporte de oxígeno, manteniendo la extracción de oxígeno incluso a flujos sanguíneos musculares muy elevados. La capacidad del músculo esquelético para adaptarse en este sentido al entrenamiento es mucho mayor que la que se observa a nivel pulmonar. ¿Limitación central o periférica? Este debate, iniciado hace ya varias décadas, continúa aún generando numerosos estudios. En general, la controversia surge entre si es el gasto cardíaco o bien la capacidad oxidativa de las mitocondrias, el principal factor limitante. Lo que está claro es que en las situaciones en las cuales no se alcanza el gasto cardíaco máximo, entre paréntesis, por ejemplo, ejercicio con una sola pierna, el factor limitante se encuentra a nivel periférico, mientras que en los ejercicios que provocan la máxima respuesta cardiovascular al ejercicio, el gasto cardíaco máximo es el principal factor limitante para el VO2 máximo. Entre paréntesis, Richardson, 1998. Cuando estamos hablando del ser humano sano, que realiza ejercicio máximo con todo el cuerpo a nivel del mar, podemos concluir que el sistema cardiorrespiratorio es el factor limitante. Las diferencias entre especies de mamíferos del mismo tamaño se atribuyen fundamentalmente a diferencias en la masa mitocondrial. No obstante, no existe un único factor responsable de la limitación del VO2 máximo, y cada paso en la vía de tránsito del oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria contribuye de forma integrada a determinar este parámetro máximo. Entre paréntesis, Bassett, 2000. Valores normales de VO2 máximo.
A pesar de la gran variabilidad existente entre la población para este parámetro, trataremos de dar unos valores aproximados de normalidad. Cada laboratorio debería contar con sus propios valores, debido a las posibles diferencias existentes entre los diversos métodos de determinación. Sin embargo, no conocemos ningún estudio al respecto. En la tabla 1 se reproducen los valores típicos de consumo máximo de oxígeno en diversos deportes, entre paréntesis Neumann 1988. En la tabla 2 se reproducen valores extremos y promedios según dos autores clásicos. Los valores de VO2 máximo más elevados los encontramos en varones que destacan en deportes de resistencia sin que se encuentren diferencias entre las diferentes modalidades siempre que se traten de actividades puras, de resistencia y después de haber corregido el VO2 máximo para la masa corporal. Entre paréntesis Neville 2003. En sujetos normales, los valores se encuentran en un rango de entre 35 y 45 mililitros por kilogramo por minuto para varones y de entre 30 y 40 mililitros por kilogramo por minuto para las mujeres. Estos valores a su vez van siendo menores con la edad. En algunas enfermedades, como en la insuficiencia cardíaca, se recurre a los valores establecidos por Weber y Janicki, en los que se utiliza el VO2 pico y el umbral anaeróbico como indicadores del grado. Delimitación funcional. Entre paréntesis, tabla 3. En esta clasificación se acepta un valor de menor 20 mililitros por kilogramos por minuto como grado más leve de discapacidad. Aplicaciones de la determinación del VO2 máximo o VO2 pico. En principio podemos distinguir dos grandes campos de aplicación. En la medicina deportiva y todo lo que se refiere a la valoración de la capacidad funcional de sujetos sanos, entre paréntesis, entrenados o sedentarios, y en el ámbito clínico, donde probablemente las especialidades de medicina interna que más utilizan estas pruebas sean la cardiología y la neumología. En cualquier caso, el objetivo es conseguir una valoración objetiva de la capacidad funcional del sujeto o de su tolerancia al ejercicio. Esta valoración permite detectar y clasificar las limitaciones de la capacidad funcional, así como valorar el efecto de diversas intervenciones, bien terapéuticas, entre paréntesis fármacos, cirugía, o bien de programas de entrenamiento.